Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón para recibir la palabra de Dios en esta mañana. Esta palabra a lo mejor no es muy popular en nuestro lenguaje, prescindir. Este verbo significa dejar a una persona o una cosa fuera de un asunto y es sinónimo de eliminar, de quitar, de reemplazar, de excluir, de relegar o de desechar. Prescindir. Una empresa, por ejemplo, puede prescindir de los servicios de un empleado. Cuando ya no funciona bien o cuando ya no está a gusto con su trabajo, simplemente prescinden de sus servicios. Un equipo de fútbol puede prescindir de los servicios de su entrenador. Si no da los resultados que esperan, bye, ¿verdad? Y simplemente le dan las gracias y prescinden de él. Un cocinero, por ejemplo, puede prescindir de algún ingrediente en su receta. ¿Sí? Es decir, esta ocasión no le voy a poner picante, ¿verdad? Y prescinde del ingrediente. Hermanos, el peor error que toda persona puede cometer es prescindir de Dios en su vida. Y eso es algo que muchos hacen lamentablemente. Tratándose de Dios, simplemente lo excluyen, lo relegan, lo hacen a un lado. No forma parte de la vida de ellos. La lección de esta mañana yo la he titulado Cuando el hombre prescinde de Dios. Ahí en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 28, dijo el apóstol Pablo lo siguiente: y como ellos no aprobaron, note usted, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No aprobaron a Dios. Así como cuando un alumno, ¿verdad?, hace un examen y el maestro lo califica, lo evalúa, lo aprueba o lo reprueba. Ellos reprobaron a Dios. Lo reprobaron. Prescindir de Dios, hermanos, es no tomarle en cuenta, es no considerarle, es ignorarle, desecharle. Y cuando el hombre hace esto, las consecuencias de su vida van a ser terribles. Nada bueno va a suceder de eso. Le va a ir mal. Ese es el peor error que una persona puede cometer en su vida. Prescindir de Dios. Y la Escritura nos dice, hermanos, que cuando el hombre prescinde de Dios no tiene excusa. Esa incredulidad que demuestra hacia el Dios todopoderoso, hacia el Dios vivo, hacia el creador de todo, no tiene excusa. Nadie puede justificar su falta de fe en Dios. Hermanos, ¿posee alguien excusa para no creer en Dios? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Escritura responde con un enfático no. No hay excusa, no hay pretexto, no hay pero que valga para que alguien diga: yo no creo en Dios, Dios, yo lo repruebo, no es parte de mi vida, no lo necesito. No. El ser humano podrá tener 1000 razones para prescindir del Dios verdadero, para excluirle y para reemplazarle con otras cosas. Sin embargo, hermanos, no hay excusa alguna que le justifique. Nuevamente, Romanos capítulo 1, pero el verso 20 dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ni aún la gente del mundo, ni aún las personas más apartadas de la civilización tienen excusa para decir no hay Dios. Porque el poder de Dios, porque su majestad, su grandeza, su deidad, se puede comprobar, se puede entender, puede ser demostrado a través de las cosas que han sido hechas desde la creación del mundo. Así que alguien ¿puede justificarse en su incredulidad y hacer a un lado a Dios? No, no puede. Es lo que dice la Escritura. Dios nos ha revelado su naturaleza a través de la creación, a través de todo lo que sus manos han hecho.
Y cada persona, hermanos, al ver esta naturaleza, ver esta creación, debe de aceptar o debe de rechazar a Dios. Y muchos, lamentablemente, le rechazan. Aún contra toda la evidencia y todo lo que demuestra la grandeza y el poder de Dios, aún así le rechazan. La creación, hermanos, nos muestra un Dios poderoso. Al considerar, al mirar, al meditar en lo que ha sido creado, podemos ver a un Dios inteligente, a un Dios minucioso, un Dios de orden y de hermosura. Podemos ver a un Dios que da vida. Podemos ver a un Dios que gobierna, que controla todas las cosas que existen en este mundo. Sí. Cuando vamos a las páginas de las Escrituras, también podemos ver a un Dios de amor. Podemos contemplar a un Dios de perdón. Podemos ver su perfecto plan de redención para el hombre por medio de Cristo Jesús. El hombre puede conocer a Dios. ¿Sí? El hombre puede identificarse con Él. El hombre puede aceptarle fácilmente. Sin embargo, otra vez, la gente considera a Dios y le reprueba. Prescinde de Él. Hermanos, todo lo que una persona puede contemplar y saber de Dios a través de las cosas creadas debe de motivarle a querer saber más de Él. Alguien que ve el universo y ve la perfección de todo lo que Dios hizo, que puede ver las leyes de la naturaleza, que puede ver la vida, que puede analizar aún las cosas más pequeñas, la más diminuta célula en el cuerpo humano, y puede ver ahí tantas cosas maravillosas, debería de sentir la necesidad de saber más de ese Dios, de comprender más acerca de Él. Y cuando el hombre tiene ese deseo sincero de aprender más de Dios, ese deseo le conducirá inevitablemente a la Biblia, a las páginas de las Escrituras. Si la gente suprime la verdad de Dios y le ignora como si no existiera a fin de vivir a su gusto, hermanos, esa persona nunca jamás va a tener excusa. ¿Sí? Y es algo triste, pero millones de personas, a pesar, hermanos, de que saben que Dios existe, anulan esta verdad. Rechazan toda relación y todo compromiso con el Señor. No quieren, ¿verdad?, sentirse comprometidos o sentirse responsables de un servicio a Dios. Y simplemente lo ignoran. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24, dice así el apóstol Pablo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y cada persona, cada individuo debe de entender esto. Si vives gracias a Dios, la vida no tiene otro origen. No hay manera de explicar que nosotros vivamos y que respiremos y que nos movamos, si no es a través de un Dios todopoderoso, quien es el que provee todo para que nosotros podamos vivir. Y dice que este Dios da a todos vida y aliento. El 27 dice el propósito. Dice, para que busquen a Dios. Si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No es lejos. No es un Dios que está allá al otro lado del infinito, de manera tal que es imposible conocerle. No. Dios envió a su Hijo hasta este mundo, hasta esta tierra. Aquí anduvo el Hijo de Dios. El Espíritu Santo vino a este mundo. Hay pruebas, hay evidencias y tenemos su palabra por escrita. La naturaleza habla
grita acerca del poder y la majestad de este Dios. Así que, hermanos, definitivamente si una persona es incrédula, si es una persona simplemente no cree en Dios, no hay excusa. Si le relega, si le excluye de su vida, si decide prescindir de Él, no tiene excusa. Hermanos, igualmente la insolencia de que Dios no existe, no tiene excusa. En Romanos 1 dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La gente a veces se cree muy sabia y muy inteligente y muy docta y dice, no hay Dios. No hay necesidad de creer en un Dios. Hermanos, esa insolencia que demuestran igualmente no tiene excusa. Cuando utilizan este tipo de argumentos simplemente para justificar el hecho de prescindir del Dios Todopoderoso, no hay excusa, no hay pero que valga, no hay nada que les justifique. El hombre que desecha el conocimiento de Dios y que no le glorifica, que no le da gracias, es un hombre insolente, es un hombre necio. Y como tal, hermanos, nada le justifica. Hermanos, toda persona debe de entender que un mundo con gloriosas puestas de sol solo pudo ser hecho por un Dios igualmente glorioso. Y que un mundo con majestuosos mares y montañas igualmente solamente pudo haberse sido hecho por un Dios majestuoso de la misma manera. Un mundo constituido de asombrosos y portentosas obras maravillosas de la misma manera debió haber sido creado por un asombroso y maravilloso Dios. Aún así, hermanos, a pesar de todas las obras maravillosas, a pesar de que el mundo está lleno de la gloria de Dios, aún así hay muchas personas que han rehusado aceptarle como Dios y darle gracias y darle gloria. ¿Sí? Eso es muy común en el mundo. El hombre acepta la vida que Dios le da. El hombre respira el aire que Dios le provee. El hombre se beneficia del sol y la lluvia. El hombre come el alimento que Dios hace posible. El hombre se deleita de las estaciones fructíferas. Disfruta de un sinfín de dones que solo Dios puede hacer posible. Y los recibe con gusto. Pero no se toma el tiempo para agradecerle a Dios. No se toma el tiempo para reconocer a su Creador, al sustentador de su vida, el que hace posible todas estas maravillas, el que le permite disfrutar todas las cosas. No le da la honra, no le da la gloria, no le pone en primer lugar en su vida. Simplemente decide prescindir de Él. Cuando el hombre no desea creer en Dios, inventa muchas razones para rechazarle. Establece en su corazón argumentos. ¿Sí? Piensa, medita, cavila y dice, no, yo estoy bien. Si yo rechazo a Dios, estoy bien. Yo tengo mis razones que me justifican. Si yo no acepto a Dios, si yo no obedezco su palabra, yo estoy bien. Y él ya tiene una serie de argumentos en su mente que según él le van a justificar. Eso es insolencia. Sí. Ese hombre tomará la decisión de rechazar a Dios, pero estará desubicado y perdido en su vida. No tiene una idea exacta de dónde vino.
¿Hacia dónde va? ¿Por qué está aquí? Y lo peor es que su corazón muchas veces, como dice la Escritura, se vuelve necio, arrogante. Se llena de tinieblas su corazón. Inclusive el hombre, hermanos, como acabamos de leer ahorita en Romanos 1, cuando decide rechazar a Dios, no tomarle en cuenta, cambia la gloria del Dios incorruptible por la de un Dios corruptible. El Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios que sustenta el universo, el Dios que le alimenta y que le da la vida, es cambiado muchas veces por cosas totalmente vanas y aberrantes. En el libro de los Salmos, capítulo 106, versículo 20, dice así la Escritura del pueblo de Israel: así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. ¿Cómo es posible, hermanos, que el Dios glorioso y todopoderoso, el hombre sea capaz de cambiarlo por un buey que come hierba? Es decir, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Un buey que come hierba. Qué insolencia, ¿verdad? Dice el 21, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Dios los sacó con mano poderosa. Dios envió plagas para que Faraón los dejara salir. Y cuando va por ellos en el desierto para llevarlos de regreso a Egipto, Dios abre el mar y los hace pasar como en tierra seca. Y hace que el mar se cierre y Faraón con su ejército son destruidos. Dios les libra de las manos de su enemigo. Dios les alimenta, les sacia su hambre, sacia su sed, les protege del sol, les protege del frío en la noche. Hace que sus calzados no se gasten, ni sus vestidos. Querían carne, Dios les da carne. Hermanos, Dios cuidó de ellos y los protegió y les demostró de muchas maneras. Cuando encuentran aquellas aguas amargas, echan una vara ahí y las aguas se convierten dulces para beberlas. Y de una y de muchas maneras Dios les demuestra su poder, su grandeza. ¿Y qué hacen ellos? Cuando Moisés sube, ¿verdad?, a hablar con Dios, a recibir las tablas con los mandamientos de Dios para el pueblo. Al bajar, ya estaban adorando a un becerro que come hierba, a un buey que come hierba, dice aquí el libro de los Salmos. Qué insolencia, hermanos, y qué tristeza que la gente haga eso. Tal vez no será un buey que come hierba, pero muchas veces en la mente las personas tienen muchas cosas por las cuales deciden prescindir de Dios y mejor, ¿verdad?, enfocarse en otras cosas que para ellos son más importantes en la vida. Eso es insolencia. ¿Qué pasa, hermanos, cuando esto sucede? Cuando el hombre prescinde de Dios, Dios los entrega a su mente reprobada. ¿Sí? Y es que, hermanos, el hombre reprobó a Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. ¿Sí? Ellos le reprobaron. Los humanos se sentaron a juzgar a Dios para decidir si reunían los requisitos de un Dios que fuera al gusto de ellos. Eso hizo el hombre y lo sigue haciendo. Decidieron que no reunía tales requisitos, así que simplemente lo echaron de sus vidas. Los hombres pesaron a Dios en las sofisticadas balanzas de ello. Lo probaron con sus sabias mentes. Tomaron muestras de él, lo olieron, lo pellizcaron, lo estudiaron todo y luego hicieron a un lado como un Dios indigno de ellos. Sí. Lo sometieron a su escrutinio y al final decidieron, no, Dios no pasa la prueba. Lo desechamos.
Eso hizo el hombre. ¿Sí? Eso hizo. Y cuando el hombre hace esto, hermanos, cuando ellos desechan a Dios, Dios los entrega. Dice la Escritura que Él los entregó. Y algo bien importante, hermanos, es que Dios no los abandonó, sino hasta que ellos lo abandonaron a Él. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Otra vez Romanos 1:24 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Eso hizo el hombre primeramente, dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, ¿sí? Por lo anteriormente dicho, porque el hombre le rechazó, porque el hombre cambió su gloria para adorar, ¿verdad? Como dice aquí, a imágenes. Dice, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El versículo 26 dice, el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice el 26, por esto Dios, por lo anteriormente dicho, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Sí. Ellos le rechazaron primero. Ellos cambiaron primero la verdad por la mentira. Ellos prefirieron darle culto a las criaturas antes que al Creador. Y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron, note usted, ¿sí? No aprobaron tener en cuenta a Dios. Entonces, por consecuencia, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Note usted, mis hermanos, amigos, que cada vez que el hombre se obstina en rechazar a su Creador, Dios por consecuencia le entrega a la inmundicia. Dios le entrega a las pasiones vergonzosas. Dios le entrega a una mente reprobada. ¿Sí? Dios hace esto, pero porque el hombre le rechaza, porque el hombre le cambia. La pregunta es, ¿cómo es que Dios entrega a las personas a esta clase de cosas? ¿Qué es lo que hace Dios en realidad cuando los entrega? ¿Cómo entender estas palabras del apóstol Pablo aquí? Otras versiones traducen así, hermanos. La Biblia en lenguaje sencillo dice, como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. La Biblia latinoamericana dice, ya que juzgaron inútil conocer a Dios, Dios a su vez los abandonó a los errores de su propia justicia, de tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. La palabra de Dios para todos dice, ya que la gente creyó que no era importante a Dios, ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. ¿Qué podemos entender de esto? Cuando una persona rechaza el conocimiento de Dios, el Señor simplemente les da la libertad de que hagan las cosas vergonzosas que sus corazones desean y que sufran las consecuencias del estilo de vida que han elegido llevar. Simplemente Dios los deja. ¿No me quieres?, dice Dios. ¿No me apruebas? ¿No me tomas en cuenta en tu vida? ¿Me das la espalda? ¿No aceptas la verdad que te estoy ofreciendo? ¿Rechazas mi palabra? Ok, está bien, dice Dios. Él no le va a obligar. Querido amigo que nos visita, Dios no le va a obligar.
Él le va a dejar. Sí. Él le va a dejar que usted haga lo que usted quiera. Pero con ello también usted va a experimentar las consecuencias de esas decisiones, de su rechazo a Dios. Si usted está propuesto a vivir lejos de Dios y de su palabra, Él no va a enviar ángeles a detenerle. Sí. Lo hizo allá, ¿se acuerdan con el profeta? Envió un ángel y se puso delante de él, y la burrita podía ver al ángel y se detenía. Hoy en día Dios no lo va a hacer. Dios ya no actúa de esa manera en nuestros días. Él no va a enviar un muerto del más allá para que le dé testimonio, para vida que usted pueda creer y aceptarle. ¿Recuerdan al rico estando en tormentos? Le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que le testifique a mis hermanos. Yo tengo 5 hermanos y por favor, yo no quiero que ellos vengan a este lugar de tormento donde yo estoy sufriendo. Manda a Lázaro, por favor, que le hable a mi familia, para que no hagan lo que yo hice. Dijo Abraham: no, a Moisés y a los profetas tienen que los oigan. Sí, Dios no va a enviar un muerto para que le hable y para que le convenza de aceptar a Dios. No. Él no va a hacer algo sobrenatural para persuadirle. Dios simplemente le dará a usted el derecho de elegir su propio curso de vida. Que usted tome la decisión. Dios ha dado evidencia de su poder y de su amor hacia usted. Lo ha demostrado. Le ha dejado la escritura para que le conozca y sepa más de Él. Hasta dónde ha llegado su amor. Dios simplemente le da a usted el derecho de elegir. Esta acción de Dios, hermanos, la podemos ver ilustrada, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo. Ahí en Lucas capítulo 15, versículo 11, dice: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermanos, ¿quería el padre que el hijo se fuera de la casa? ¿Quería el padre eso? No, el padre no quería. ¿Quería el padre que el hijo llevara una vida perdida y miserable? No, el padre no quería tal cosa para su hijo. ¿Quería que sufriera? ¿Quería que le fuera mal? Claro que no. Nunca es el deseo de un padre para con sus hijos. Tenemos hijos. Yo no quiero que a mi hija le vaya mal. Yo no quiero que ella sufra. Yo no quiero que ella lleve una vida perdida y miserable. Claro que no. Y nadie desea eso para sus hijos. Bueno, dice la escritura que aún así el padre le dejó ir. El padre le dejó ir. El padre respetó la decisión de su hijo. Él sabía que ese muchacho iba con destino a la tragedia, al fracaso, a la perdición, a la ruina. Aún así el padre le dejó ir. Aún así, aquel padre amoroso no perdía la esperanza de que su hijo recapacitara y volviera a su casa. Siempre estuvo esperando que un día volviese a su hogar. Hermanos, así es Dios. Ese padre en la parábola del hijo pródigo es nuestro Dios. Puede ser que muchos han sido entregados por Dios. Dios los ha entregado para que hagan lo que ellos quieran. Sin embargo, es muy importante reconocer que ninguna persona
está totalmente desamparada o abandonada por Dios en esta vida, aun a pesar de que Él los ha entregado. En Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, aún el mundo pecador es totalmente dependiente de las manifestaciones diarias de gracia y misericordia de Dios. No obstante, si la muerte llegase a una persona sin haberse arrepentido, sin haberse convertido a Dios, sin haber obedecido al Evangelio, esa persona será abandonada totalmente por Dios por toda la eternidad. Completamente. Si hoy en día una persona que le ha dado la espalda a Dios y ha prescindido de Dios, aún recibe un poquito de la gracia y misericordia del Señor, aún se beneficia de sus maravillas, de su bondad, después de la muerte no habrá ni un poquito, ni una pizca. Decía el rico, por favor, Padre Abraham, envía a Lázaro para que toque la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esa llama. Pero ni siquiera ese poquitito de consuelo podía tener allá, en el lugar de tormento. Aquí sí. Y tal vez por eso la gente prescinde de Dios, porque aunque lleve vidas malas, dice, me va bien, tengo buen trabajo, como todos los días, sale el sol para mí, no me falta nada, tengo buena casa, tengo buen carro, tengo familia, yo no necesito de Dios. Y prescinden de Él. ¿Okay? Si Dios aquí, aún haciendo lo malo y aún dándole la espalda, Dios todavía, ¿verdad?, le guía, trata de guiarle al arrepentimiento por medio de su bondad y sus bendiciones, y aún así usted no quiere nada, allá no va a haber ni siquiera poquito que le consuele. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 y 9 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos. Hoy el hombre excluye a Dios de su vida. En aquel día Dios va a excluir al hombre de la presencia del Señor, dice, y de la gloria de su poder. Hermanos, cuando el hombre prescinde de Dios, su vida es un caos. Cuando el hombre no aprueba tener en cuenta a Dios, esto le lleva a tener una mente reprobada y por consecuencia le lleva a vivir mal, como dice Pablo a los romanos, haciendo cosas que no convienen. ¿Sí? Que no convienen. Si el hombre no aprueba tener en cuenta a Dios, entonces ya no hay límite para su impiedad, porque no toma en cuenta a Dios. ¿Sí? No hay temor de Dios. No hay respeto por la palabra de Dios. Ya no hay límites. No hay freno para su depravación. Y Pablo lo expresa aquí en Romanos 1, verso 26. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Sí, hermanos. En estos tiempos, cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, una señal de una sociedad sin Dios era la práctica de la homosexualidad. Sí. Una vida sin límites, sin ninguna clase de freno. Por eso dice aquí, pues aún a tal grado ha llegado esa vida, ¿verdad?, desenfrenada, una vida de una persona que no toma en cuenta a Dios. ¿Qué le detiene? Nada.
una vida promiscua, ¿verdad? Era señal de una sociedad sin Dios. Sin embargo, hermanos, esa práctica hoy en día se ha vuelto popular también. Sí. Tal vez en aquellos tiempos, en la mayoría de las culturas, la homosexualidad era considerada un crimen contra la naturaleza. Pero hoy en día ya no. Hoy se está bombardeando la mente de las personas con una propaganda a favor de la homosexualidad. Ha llegado hasta lo más alto de los gobiernos. Ahora quienes practican este pecado no piden tolerancia. No es lo que ellos demandan. Ellos exigen aceptación, ellos exigen aprobación. Ellos quieren que usted diga, estás bien, estás correcto, sigue así. Actores, cantantes, deportistas, políticos y todo tipo de famosos promueve y defiende la homosexualidad. Y si usted se opone, dicen, eres homofóbico y estás cometiendo un crimen de odio. No es cierto. Puede que para muchos, hermanos, no sea popular hablar en contra de la homosexualidad. Sin embargo, las Escrituras todavía dicen lo que siempre han dicho. La homosexualidad es un extravío y sigue siendo pecado a los ojos de Dios. Y podrán pasar otros 100 años, otros 1000 años, y la Escritura seguirá diciendo lo mismo, aunque la sociedad se corrompa y cada vez se aleje más de los principios de Dios. Pero también, hermanos, sigue describiendo Pablo esa vida caótica de los que viven sin Dios. Dice el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Una vida, hermanos, sin Dios es un caos. El hombre que prescinde de Dios de una o de otra manera, hermanos, estará involucrado con esta clase de prácticas. Puede que alguien diga, bueno, hermano, yo jamás he cometido fornicación ni adulterio, no soy un homosexual. ¿Está bien? Puede ser que no. Pero ¿a poco nunca ha pecado? ¿Nunca ha pecado usted? Hay tantas cosas en las cuales el hombre que vive sin Dios, hermanos, se equivoca, falla, viola los mandamientos de Dios. Dice el apóstol Juan, el pecado es infracción de la ley. ¿Usted nunca ha infringido la ley de Dios? Dice Santiago, el hombre peca cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Usted no tiene concupiscencias? Sí. Sí. Pecado es pecado, hermanos. Todos somos pecadores. Y como dice aquí el apóstol Pablo, somos dignos de muerte. Y no habla simplemente de la muerte física, todos vamos a morir, buenos y malos. Estamos hablando de la muerte que hablábamos ahorita en 2 a Tesalonicenses capítulo 1, versículos 8 y 9. Excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. El Señor ha establecido un plan de salvación para toda persona. Nosotros le invitamos en esta mañana, no rechace a Dios. No permita que el Señor simplemente le entregue, ¿verdad?, a lo que usted
en sus concupiscencias, en sus malos deseos, quiera hacer. Dios le ha dado a usted voluntad, libre albedrío para escoger. Dios le ha dado inteligencia para discernir las cosas buenas y las cosas malas, las cosas que a usted le convienen y las que no le convienen. Obedecer el Evangelio y entregar a su vida a Dios es cuestión de voluntad, de decisión. Hágalo en esta mañana. Le invitamos de todo corazón. Vamos a cantar un himno, hermanos.